Hola, bienvenidos a Oruga, soy Peggy Sheffer y les presento la primera parte del video sobre Ciudad del Este. Pero antes que nada les pido que hagan clic en donde dice suscribirse, aquí abajo, para motivarnos a seguir haciendo más videos. Ciudad del Este se encuentra ubicada en el extremo este del Paraguay, en el departamento del Alto Paraná, en la frontera con Brasil. ¿Saben por qué a las personas de mi generación les resultan familiares ciertos nombres de personajes y lugares históricos? Sencillamente porque las calles, los billetes y algunos barrios llevan esas denominaciones. Si no fuese así, ya no sabríamos casi nada acerca del pasado, debido al déficit educacional en términos de historia en muchos colegios. Para ayudarme en este video, le invité a mi papá, Carlos Sheffer. ¿Cómo se gestó la fundación de Ciudad del Este? Ciudad del Este en un principio se denominó Puerto Presidente Stroessner. Después, con el tiempo, pasó a llamarse Ciudad Presidente Stroessner y actualmente se denomina Ciudad del Este. Fue un proceso relativamente complejo que involucró esencialmente a 3 países. Se podría decir que Ciudad del Este o Puerto Presidente Stroessner fue el resultado de la política exterior del Brasil y del financiamiento de los Estados Unidos de América. Por eso estoy diciendo que se involucraron 3 países, el Paraguay, el Brasil y los Estados Unidos de América, para que esto evolucione. Todo comenzó allá por el año 1941. En esa época, el presidente del Paraguay era el general Higinio Morínigo, que estuvo presidiendo el Paraguay durante 8 años. En 1941, Higinio Morínigo recibe la visita del presidente del Brasil de aquella época, que se llamaba Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fue un presidente bastante singular en el Brasil porque estuvo al mando del país en 2 etapas que sumadas dan aproximadamente 18 años. La primera etapa de su gobierno fue de 1930 a 1945, hasta prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hubieron varias reelecciones. Y después, la segunda etapa fue desde el año 1951 hasta su trágico final en 1954, cuando se suicidó Getúlio Vargas. ¿En serio? Sí, en ejercicio del poder se suicidó. Pero volviendo un poco atrás en el tiempo, en 1941 entonces Higinio Morínigo recibe la visita oficial del presidente Getúlio Vargas en Asunción y se estrechan los lazos de amistad entre el Brasil y el Paraguay. Se firman una serie de acuerdos, se firman convenios de intercambios de becarios, intercambios de militares, intercambios de técnicos y diplomáticos y un combo, una serie de cosas más, ¿verdad? Que realmente demostraba que el Brasil y el Paraguay se estaban acercando mucho como amigos. Después de unos años, en 1945, el gobierno brasileño, siempre de Getúlio Vargas, le entrega al presidente Higinio Morínigo un estudio técnico de lo que sería la ruta que uniría Coronel Oviedo con Puerto Presidente Franco. En aquella época no existía Puerto Presidente Stroessner, solo existía acá en este país, en esta latitud, existían Puerto Presidente Franco y Tacurupucú, que eran Hernandarias. Entonces le entrega un proyecto de esa ruta que uniría, como dije, Coronel Oviedo con Puerto Presidente Franco a través de la selva, porque era una jungla inmensa. Todo el departamento en ese sector, todo el departamento de Caaguazú y el departamento del Alto Paraná, hasta llegar al río Paraná. Sí. Le entrega ese proyecto, pero ahí van sucediendo varias cosas durante el gobierno de Higinio Morínigo. Por ejemplo, la revolución de 1947, que fue una revolución espantosa, donde se enfrentaron liberales y colorados. Fue algo horrible, ¿verdad? Sí. Y después de eso, en el año 1947, sucede también algo que marcó un hito en la historia internacional y que involucró al Paraguay, porque se sometió a votación en el seno de la ONU el establecimiento del Estado de Israel en el lugar en el que se encuentra actualmente. Antes de esa votación
El Estado de Israel no existía. Y para ello hacía falta un solo voto, y ese fue el voto decisivo que dio Paraguay. Al año siguiente, Higinio Morínigo dejó la presidencia de la República y comienza una sucesión de presidentes durante varios años en el Paraguay, porque uno le derrocaba al otro. Había golpe de Estado tras golpe de Estado. La inestabilidad era muy grande. Hasta que en 1954 llega al poder, a la presidencia de la República, Alfredo Stroessner Matiauda, ayudado por un caudillo de la época llamado Epifanio Méndez Fleitas. Mal sabía Epifanio Méndez Fleitas que sería traicionado por el propio Stroessner más adelante. Pero Stroessner era un gran maestro en el arte de permanecer en el poder. Permaneció en el poder a cualquier costo durante 35 años. En el inicio de su mandato, supo sacar provecho de la Guerra Fría, que en ese momento enfrentaba a Estados Unidos con la Unión Soviética. Stroessner insistió en tener una entrevista con el entonces presidente de los Estados Unidos, el general Dwight Eisenhower, más conocido como Ike Eisenhower, que le concedió esa entrevista en 1956 en Panamá. Y a partir de ahí tuvieron una relación estrecha, tanto con ese presidente como con los que vinieron posteriormente. En aquella época, el Paraguay dependía exclusivamente de la Argentina para sacar sus productos al mar, para exportarlos a los Estados Unidos, a Europa o a otros países del mundo. Vía fluvial tenía que salir por la Argentina hasta el Río de la Plata y así alcanzar el Océano Atlántico. Esto llevaba a decir a Stroessner que el Paraguay era como un ser humano con un solo pulmón. La afirmación de Stroessner de un ser humano con un solo pulmón quizás haya molestado en algo al gobierno argentino, que en ese momento disputaba la hegemonía regional con el Brasil, ¿verdad? Yo creo que sí, creo que habrá molestado de alguna manera al gobierno argentino, pero fue una estrategia de Stroessner al mismo tiempo. Claro, para que Brasil le done el siguiente pulmón, sería el segundo pulmón. Eso. Lo que hacía con esa afirmación pública era que le estaría guiñando, le estaría dando al Brasil, le estaría guiñando un ojo diciéndole queremos acercarnos a ustedes. Sí. Y fue lo que pasó. Porque ahí Stroessner desempolvó el proyecto, el estudio técnico que le habían entregado a Morínigo sobre la ruta internacional, la actual ruta internacional de Coronel Oviedo a Puerto Presidente Franco en aquella época, y les demostró su interés en llevar adelante ese proyecto. Brasil fervientemente apoyó esa actitud. Y en esa época, en el año 1956, 3 cosas fundamentales sucedieron en ese sentido. Primero, en Río de Janeiro se firmó un acuerdo para la apertura y construcción de la ruta internacional que uniría Coronel Oviedo con Puerto Presidente Franco. Y al mismo tiempo se formó una comisión mixta paraguayo-brasileña para ejecutar la obra. Se le concedió a Paraguay un puerto franco en Paranaguá, la ciudad portuaria de Paranaguá, en el estado de Paraná. Pero esas 2 cosas no eran suficientes para un tránsito fluido de mercaderías, porque había que pasar por el río Paraná, que es un río muy caudaloso. Que dividía el Brasil del Paraguay. Sí, entonces era muy difícil pasar, o sea, se podía pasar, ¿verdad? Pero era mucha mano de obra con balsas, con canoas, etc. Entonces, el Brasil, ese mismo año de 1956, propone la firma de un acuerdo para la construcción del Puente de la Amistad. Y obviamente el Paraguay aprueba. En otras palabras, el Brasil nos abrió todas las puertas para otra salida al mar. La apertura y construcción de la ruta Coronel Oviedo, Presidente Franco, el Puente de la Amistad y el Puerto Franco de Paranaguá. Todo eso. En esa época se comenzó a abrir el bosque, porque era una selva muy espesa, una jungla impenetrable. El departamento de Caguazú y el departamento de Alto Paraná, que era por donde iba a pasar esa ruta. Comenzaron a abrir eso con una visión realmente futurista. Tuvieron realmente una visión futurista, teniendo en cuenta de que se iba a construir la ruta en medio de la jungla, proyectando un espacio de aproximadamente 200 metros de ancho, obviamente para esa vía.
Eso mismo, porque la ruta internacional, si uno se fija ahora, tiene varios carriles. Sí. Y a los costados de esos varios carriles todavía sobran espacios. Sí, Entonces proyectaron algo realmente futurista, con una visión muy amplia. En ese año asume la presidencia del Brasil Juscelino Kubitschek, que era un médico oriundo del estado de Minas Gerais del Brasil y que se entendió muy bien con Stroessner. Se visitaron varias veces. Se comienza la construcción, o sea, se comienza la apertura de la ruta internacional con una financiación en el marco de un proyecto de cooperación de los Estados Unidos de América. O sea, Brasil ejecuta el proyecto con Paraguay y Estados Unidos financia ese proyecto. En esa misma época también, Juscelino Kubitschek comenzó a mandar construir Brasilia, la actual capital del Brasil, porque anteriormente la capital del Brasil era Río de Janeiro y antes de Río de Janeiro Salvador, Bahía. Comienza a construir la capital, comienza a construir Brasilia y le invita a Stroessner a ir a conocer la construcción de Brasilia. Stroessner fue el primer mandatario extranjero a haber pisado Brasilia en época de construcción. Y también, paradójicamente, fue el lugar donde falleció, asilado, después de muchos años. En esa época entra en el escenario político otra figura, la del ministro del Interior Edgar Linneo Insfrán. Este señor, según cuentan, era una persona bastante culta y muy emprendedora, y fue probablemente quien propuso a Stroessner la fundación de un nuevo puerto que estuviera ubicado cerca de la cabecera del futuro Puente de la Amistad, porque ya se tenía el lugar, el emplazamiento. Entonces Stroessner acepta eso y ellos fundan. Edgar Insfrán viene con una comitiva de 60 personas y el 3 de febrero de 1957 funda lo que fue Puerto Presidente Stroessner. Ese lugar es un lugar que se encuentra cerca, en las inmediaciones de la aduana paraguaya. Al año siguiente se inauguraron varias obras, algunas calles, una de las cuales llevaba el nombre de Juscelino Kubitschek. También se inaugura el aeropuerto, el flamante aeropuerto en aquella época, que contaba con una pista de pasto en un terreno firme y plano de aproximadamente 1200 metros de longitud y 200 metros de ancho. Y el predio del aeropuerto, que hasta hoy día se conserva tal cual. Como ustedes pueden apreciar en la foto, este fue el predio del aeropuerto y la pista de pasto de aquella época, y actualmente es la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este, como pueden ver en la foto. Que sería el ex aeropuerto. Es el ex aeropuerto, se denomina así actualmente, ex aeropuerto. Ya no existe más la pista. Esta vereda que pueden ver, bien larga, de aproximadamente 1200 metros, era parte de la pista de aterrizaje. Y el parque o la plaza que está al lado, con estos árboles y con las canchas y otras estructuras que fueron construidas, era el medio de la pista. También se inauguró la casa de Edgar Insfrán, que fue una casa prefabricada que se trajo desde Encarnación hasta acá y que hasta la fecha, como pueden ver en la foto, existe, tal cual como era en aquella época. Esa casa se ensambló sin clavos y actualmente es un museo, se llama Museo El Mensú, y está ubicado en el patio de la Municipalidad de Ciudad del Este. Hay cosas interesantes ahí adentro, muchas cosas interesantes, como por ejemplo estas herramientas que fueron donadas por algunos pioneros que pueden ver aquí en imágenes. Esta casa posteriormente pasó a ser sede de la administración de Puerto Presidente Stroessner. Ahí funcionaba todo. En esta descripción que pueden ver aquí en la pared del Museo El Mensú, si pueden pausar para leer mejor, van a cerciorarse de ciertos detalles con más precisión. Aparte de todo esto, existe un proyecto que está flotando hace varios años, que se trata de la intención de traer un DC-9, un Douglas,
uno de esos aviones que eran del transporte aéreo militar TAM y que están en desuso en el aeropuerto de Asunción. Sería interesante traer uno de esos aviones, restaurar y poner frente a la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este, que es el ex aeropuerto, de tal manera que las nuevas generaciones y las no muy nuevas generaciones también puedan visitar ese artefacto y poder ver cómo era en la época uno de estos aviones que tantas veces aterrizó y despegó desde esa pista. Las varillas que ven en la foto fueron las utilizadas para la estructura de hormigón armado y la madera fue la madera utilizada para el encofrado. En esa época, árboles era lo que nos faltaba en esta región. En esta foto se puede apreciar el comienzo de la construcción del Puente de la Amistad, con los pilares, el gran pilar y otros pilares más chicos por detrás, que no se ven muy bien porque está todo con el encofrado todavía. En la siguiente foto, en esta, podemos apreciar ya el puente un poco más evolucionado. Y en esta última foto podemos ver el puente ya unido en sus dos partes, porque una parte comenzó a ser construida desde el lado paraguayo y la otra parte desde el lado brasilero hasta llegar a la unión en el medio, en el centro del puente. Como pueden ver, todo está todavía con la madera de encofrado. En esta imagen se puede apreciar el día de la inauguración entre el presidente del Paraguay, Alfredo Stroessner, y el presidente de Brasil en esa época, el mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, que se dieron un abrazo fraternal en esa ocasión. Y acá, en esta vista, podemos ver el Puente de la Amistad completamente terminado y la gran selva que estaba en donde actualmente se encuentra Ciudad del Este. Para que ustedes tengan una idea y puedan comparar lo que fue en aquella época el puente que pueden ver ahí sin ningún tránsito, un puente completamente vacío, y lo que es el puente en la actualidad, van a darse cuenta de la visión futurista que tuvieron estas personas que diseñaron y proyectaron esa estructura, que fue la estructura más grande del mundo en su época en ese tipo de construcción, en ese tipo de ingeniería, con el arco. Fíjense en el movimiento actual sobre el Puente de la Amistad. Esto que ven es el tránsito proveniente del Paraguay en dirección a Brasil. Y esto es en dirección a Paraguay. La diferencia del tránsito desde el origen del Puente de la Amistad y la actualidad es abismal. Esta fue la primera parte del video sobre Ciudad del Este. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya aportado un poco más de conocimiento. Nos vemos en la segunda parte del video. No olviden suscribirse. Chao.